Familia, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno saludarles en esta mañana. Quiero invitarle por un momento que haga eso. Salude a la persona que está a su lado. Dígale, qué bendición poder compartir este tiempo juntos. Qué bonito poder compartir este tiempo en familia. Hoy el día del Señor y reunidos en obediencia, dándole todo honor y toda gloria al Señor. Bueno, siempre les recomendamos que tomen su celular, lo pongan en modo silencio. Y quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en su capítulo 1. Y vamos a recordar una historia que seguramente para la mayoría es bastante conocida, pero que hoy nos abre este tiempo de la palabra de Dios esta mañana. Hechos 1, y vamos a leer desde el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos que fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Bueno, amado Señor y Dios, Padre, gracias por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos permites estar nuevamente aquí como iglesia, como pueblo, como hijos tuyos, Señor, en esta mañana, los cuales nos reunimos para inicialmente adorarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, Señor, o has hecho, estás haciendo y de seguro harás, como así lo has prometido, Señor, en tu palabra para con nosotros, tus hijos, tu pueblo. Padre, de nosotros gratitud total, Señor. Deseo siempre enorme, Señor, de glorificar tu nombre, de vivir para ti, para tu gloria, de vivir en fidelidad, Señor, en santidad, en el poder de tu Espíritu Santo y siempre, Señor, guiados por tu palabra, la cual, Señor, hoy trae salvación, la cual hoy santifica, Señor, la cual hoy exhorta nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, que es el que convence, Señor. Padre, quedamos en tu presencia y que esta enseñanza nos lleve, amado Señor, a ser más y más como tú, Señor, y cada día menos y menos de nosotros. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos todos. Qué bonito poder compartir este tiempo con ustedes, verles en esta mañana aquí, muy juiciosos, muy obedientes al llamado del Señor en esta reunión, nuestra reunión familiar y mucho más hoy, pues que estamos de acción de gracias, celebrar la cena del Señor. Siempre lo hacemos el primer domingo de cada mes y pues es un motivo para gozarnos en el Señor por todo lo que Él ha hecho, porque la Santa Cena representa lo que el Señor hizo, pero también representa o traemos a memoria también las promesas que están por venir de parte de Él, que son hermosas. Todo lo del Señor es hermoso y maravilloso y de gran bendición para nuestra vida. Bueno, continuamos con esta, digámoslo así, preámbulo al libro o a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Vimos cómo el Señor la ve o la vio en su momento desde su perspectiva. La vimos desde el libro de Apocalipsis. La estamos viendo ahorita, cómo fueron sus inicios también desde la perspectiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordando que el libro de los Hechos es un libro histórico, narrativo,
que describe cómo comenzó no tanto cómo comenzó, sino dentro de ese proceso que Dios ha establecido para su pueblo, cómo siguió a través de lo que el Señor determinó para su pueblo, para su iglesia, para nosotros. Recordemos que Él, cuando muere, resucita, Él dice la Escritura que está cerca de 40 días, o está 40 días con sus discípulos, enseñándoles todas las cosas, o recordándoles también lo que ya había enseñado, pero ahora mucho más direccionado acerca del compromiso que ellos tenían como iglesia, de llevar el evangelio. Y el Señor les da esas instrucciones y luego asciende al cielo. Y ellos quedan allí como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hay de nosotros? Y ellos ya tenían una orden que el Señor les había dado precisamente en Mateo 28, del 18 al 20. Tenían clara, la instrucción estaba claro. ¿Qué necesitaba ahora la iglesia? Si ya tenía la instrucción clara, ¿qué necesitaba hacer? Desarrollarla, empezar a desarrollarla. Pero ¿quién intervino para que esa obra se llevara a cabo? Lo leímos ahorita en Hechos 1, 6. ¿Qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre cada uno de ustedes, el Espíritu Santo, para que me sean testigos. Y hablábamos que testigo no es el que ve de lejos. Digamos que a nivel del mundo, por ejemplo, si yo fui testigo de un accidente que sucedió y yo estaba en tal sitio y lo vi. Según la Biblia, el testigo no es el que ve de lejos, el testigo es el que lo vivió en carne propia. Y el Señor nos manda a ser testigos de Él en carne propia. Por eso el apóstol Pablo también dijo que nosotros somos piedras vivas de testimonio. ¿Y por qué el apóstol Pablo trajo a memoria eso? Seguramente lo he dicho anteriormente, recordémoslo. En el antiguo pacto, cuando el Señor hacía algo glorioso, cuando el Señor mostraba su grandeza, su favor, su misericordia sobre algún hecho en particular, se demandaba que en ese lugar se levantara un tipo de montículo de piedras. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, cuando el Señor les abrió el río Jordán para que ellos pasaran, Él demandó de ellos que tomaran de cada tribu una piedra y la colocaran al otro lado del río para que cuando la gente pasara por ese lugar o ellos mismos recordaran la grandeza, lo glorioso, la bendición, el poder, la gracia, todos los atributos de Dios en ello. Y lo colocaban allí y dice que ese lugar permanecía, o muchos lugares permanecieron durante mucho tiempo. No eran, aunque el pueblo de Israel, digamos lo que en ciertas épocas o bajo ciertas circunstancias cayó en la idolatría, es cierto, levantaron ídolos, eso lo vemos a través del estudio, sobre todo el tiempo de los jueces, en el tiempo del Éxodo, el tiempo de los reyes, constantemente muchos se desviaban, se permeaban, se contaminaban y terminaban detrás de ídolos, de dioses paganos y levantaban altares. Pero había tiempos donde el pueblo de Israel definitivamente era un pueblo fiel, un pueblo obediente y no era idólatra. Entonces estos sitios que se levantaban no se convertían en lugares de peregrinación, ¿no? Vamos a visitar ese lugar allá como hoy en día se da tanto, no. Simplemente quedaba como un testimonio de lo que el Señor había hecho allí. Y el apóstol Pedro lo recuerda cuando dice que ahora, ¿quiénes son esa piedra viva o esas piedras vivas? ¿Quiénes son? Somos nosotros. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que cuando nos vean a nosotros, a cada uno de nosotros, como una piedra viva, le den gloria a Dios. Y digan, mire el Señor cómo obra, mira el Señor la grandeza de Dios, el Señor cómo opera en la vida de estas personas y le den la gloria, como le daban la gloria al Señor a través de ese montículo. Entonces el Señor nos manda a nosotros a ser testigos. ¿En dónde? Dice allí inicialmente, porque obviamente estaban ellos en esa época, estaban en Jerusalén, estaban en Judea, estaban en Samaria, y la orden es que el evangelio, la palabra, las buenas nuevas de salvación se extiendan. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito del Señor, que su palabra
esa palabra que salva, el evangelio que transforma, llegue hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban allí como que un poco sin saber qué hacer. ¿Y quién pone orden? ¿Quién empieza a poner orden en el medio del caos? De alguna manera, digámoslo, había caos. Caos en ellos, caos en la sensación de que se fue el maestro, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso genera incertidumbre, puede generar ansiedad, puede generar miedo y muchas cosas más. Y cuando vamos al Génesis, dice que al principio todo era caos, que era desorden, vacío. Y el Señor por su Espíritu vino y trajo orden, por su palabra, orden. Donde el Señor interviene, donde el Señor llega, alumbra, trae luz, trae paz, trae gozo, trae esperanza, trae salvación, trae orden. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en ellos? Les dio orden para que ellos estaban totalmente, digámoslo, desubicados en torno a lo que el Señor demandaba de ellos. Y ellos fueron sensibles a eso y empezaron a hacerlo. Y digamos lo que lo hicieron con prontitud, pero también lo hicieron de una manera veraz. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí nosotros, precisamente fruto de esa determinación y de ser sensibles y obedientes y fieles a la palabra de Dios. Y digámoslo que dentro de ese proceso llega alguien que el Señor llama, porque el Señor dentro de sus planes y propósitos usa personas. Él usa personas, lo hemos dicho muchas veces. Para el Señor sería muy fácil mandar ángeles a que cumplan. De hecho, los ángeles obedecerían al instante, ya. O sea, yo creo que el Señor no ha terminado de dar la orden y los ángeles ya están a punto de arrancar a hacer lo que el Señor demanda. Qué bonito que así fuéramos nosotros, ¿no? Qué maravilloso. Pero el Señor igual sabe que no somos ángeles, que somos seres humanos y que aún tenemos muchas cosas que mejorar y cambiar. Y Él tiene amor, tiene paciencia, Él no tiene problemas con eso. Pero a quien llama, definitivamente lo lleva a cumplir ese propósito. Y uno de ellos, entre muchos, fue el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, un poco estudiar la vida de Pablo, antes de entrar ya en firme a estudiar el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero no fue como tan al inicio, ¿no? de todo ese proceso, aún perseguía a la iglesia. Pero el Señor lo llama, definitivamente tiene un propósito con él. Y él en ese proceso de obediencia, después de que el Señor lo trata, lo capacita y lo llena de su Espíritu Santo, empieza a desarrollar lo que el Señor tiene a través de su vida. Y él empieza y se le llama el apóstol de los gentiles. O sea, es el hombre encargado de llevar el mensaje fuera de Israel, fuera de Jerusalén, fuera de Judea o Samaria. Él se traslada, o en sus viajes misioneros llega a muchos lugares. Y uno de ellos fue Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y llega a una ciudad demasiadamente importante en la época. De hecho, era una metrópoli, era un lugar de mucho comercio, pero a la vez también era un lugar de una profunda idolatría, de un profundo paganismo. Allí se encontraba nada menos ni nada más que el templo de Artemisa. Adoraban a la diosa Diana. Era un pueblo tremendamente idólatra. Y la idolatría, o sea, recordemos que para la gente de este sector del mundo, o sea, lo que podemos decir lo que es Asia Menor, todos estos lugares, a ellos le dan un valor muy importante a la parte espiritual. Yo creería que es lo más importante para ellos. Su vida gira alrededor de lo espiritual, ¿ya? Ellos consultaban a sus dioses, tenían sus personajes con los cuales consultaban qué piensa Neptuno, qué piensa los diferentes dioses que tenían, ¿no? Ellos se interesaban mucho por saber qué pensaban sus dioses.
qué piensa la diosa Diana, ¿no? Profundamente espirituales. Pero hay algo tremendamente importante en todo esto, y es que hay un hombre, bueno, lo pongo como un icono, que rompe todo esto. Pero ¿quién hace posible eso? Vuelvo y lo digo, el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, seguramente no hubiese hecho ello. Llega a este lugar. Éfeso era la capital de Asia Menor, una ciudad estratégica, famosa por su comercio y por el majestuoso templo de Artemisa, como les acabo de mencionar. Orgullo, era orgullo. De hecho, era una de las maravillas del mundo antiguo. Era orgullo de idolatría pagana. En medio de esa oscuridad espiritual, Dios abre una puerta al evangelio a través del apóstol Pablo. Él llega a ese lugar y llega con una misión muy clara: llevar el evangelio que salva, llevar el evangelio que transforma vidas. Y él es muy estratega. ¿Qué hace? Como buen judío, que él seguía siendo judío, y digámoslo que dentro de la diáspora es cuando los judíos salen por varias causas de Israel y empiezan a ocupar otras regiones, y ellos en su fidelidad levantan sus sitios de congregación, le llaman sinagoga. ¿Y qué dice Pablo? Pues voy a llegar a ese lugar. Es un buen lugar para comenzar a hacer la obra de Dios. Más adelante Pablo encuentra discípulos sinceros pero incompletos. Entonces, primer punto, dentro de esa introducción de cómo a través del libro de los Hechos vemos cómo empieza una obra, cómo se empieza a desarrollar un ministerio, a sembrar una iglesia. Lo primero que vemos es un hombre dispuesto. Porque el Señor yo les digo esto, mire, por supuesto que nosotros debemos orar. Siempre la oración es algo demasiadamente importante, vital en la vida de un cristiano. Pero hay cosas que el Señor ya demanda. O sea, yo no le puedo preguntar al Señor, por ejemplo, Padre, ¿tú qué dices? ¿Será que yo debo mentir o no? Padre, ¿será que yo debo perdonar o no? ¿Será que son preguntas? No, ¿por qué? Porque eso ya es claro, eso ya está expuesto, es evidente. Que yo no le puedo preguntar al Señor algo que ya encontramos claramente y evidentemente en la Escritura. Señor, ¿será que yo me puedo unir en yugo desigual? A no ser que la persona no conozca, ¿no? Pero que alguien que conozca al Señor y conozca lo que Él demanda de su pueblo, pues no está de sobra decirle. Entonces, digámoslo que si el Señor dice, y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta el resto del mundo, ¿será que yo le pregunto al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo siembre un ministerio? Señor, ¿será que tú quieres que yo empiece una obra en Armenia, en Circasia, en Salento? ¿Será, Señor, que tú quieres? Va a decir el Señor, ¿acaso no has leído Hechos 1:6 en adelante? Señor, ¿será que tú quieres que yo abra una célula allá en esa empresa donde yo trabajo, Señor? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué cree que va a responderle? Claro. Señor, ¿será que tú quieres que yo abra en la universidad un grupo? Claro. Ese plan de Dios de llegar hasta el resto con su palabra, con el evangelio. El Señor quiere y está dispuesto, y de hecho es un mandato del Señor: vayan y hagan discípulos. No es algo que yo me cuestiono si el Señor quiere o no quiere hacer. Por supuesto que es así. Entonces Pablo, en esa obediencia, él empieza y dice, tengo que ir a Éfeso. No, pero es que Éfeso, no, allá no vaya. No, eso allá son tremendamente idólatras. Éfeso es una ciudad terrible. Allá te van a apedrear, en Éfeso te van a matar, te van a acabar, en Éfeso te van a aniquilar, porque esa gente allá es adoradora tremendamente de la diosa Diana. Y él dijo, ay, menos mal me advirtieron, yo para allá no me asomo, yo para allá no voy. Eso pensó el apóstol Pablo. No, tengo que ir a Éfeso.
como tengo que ir a Corinto, como tengo que ir a Esmirna, como tengo que ir a Pérgamo. Seguramente él dijo, a todo lugar tengo que ir. Y fue. Mire, él llegó a ese lugar y ¿habían judíos en ese lugar? ¿Sí habían judíos allí en Éfeso? Sí habían judíos, porque dice que llegó a una sinagoga. Si hay una sinagoga es porque hay judíos, por supuesto. ¿Convivían los paganos con los judíos? ¿Convivían? Eso. Convivían, me refiero a que ellos allá, yo acá. Sí, en el sentido de convivir, no quiero decir que ellos congeniaban. Congeniaban, no. Convivían o compartían un territorio. Los judíos allá y los adoradores de Diana o del resto de dioses que tenían acá. Hagámonos pasitos, ustedes allá, ustedes no se metan conmigo, yo no me meto con ustedes, yo no me meto con su Dios, con su Yahvé, Jehová, como le quieras llamar, usted no se meta con mi diosa y todo el mundo feliz, ¿sí o no? Y eso estaba pasando. Una ciudad donde convergen todos tranquilamente. Pero llegaron los alborotadores. ¿Quiénes llegaron? Llegaron los que alborotan todo cuando llegan. ¿Quiénes? Llegaron los cristianos. Pues llegó el apóstol Pablo a hacer una iglesia y a ser parte tranquila de ese lugar. No. El cristianismo nunca, hablo del genuino cristianismo, nunca hará parte de eso. Nunca encajará dentro de eso. Porque el evangelio puro de Cristo rompe culturas. Ahora hay que ser sabio, por supuesto que sí. Yo no puedo llegar allá. ¿Qué tal el apóstol Pablo? ¿Dónde está Diana? Va a darle maceta a la diosa Diana. No era la forma, ¿cierto? Pero definitivamente alguien que tiene claro el evangelio de Cristo, el que no se puede cambiar. Hay de aquellos que vienen y cambian, dice el Señor, o si permitimos que añadan o quitan algo de la pureza del evangelio, eso es anatema. El evangelio se tiene que predicar tal cual el Señor lo dio y lo aprendimos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia. Guste o no guste, yo no lo puedo suavizar, yo no lo puedo matizar, yo no lo puedo llevar a mostrarlo agradable. Ahora, en sí mismo, por supuesto que es maravilloso, porque es la salvación. Pero inicialmente a muchos eso no les cala, porque el evangelio habla de arrepentimiento. El evangelio habla de dejar, de abandonar, de quitar. Y eso muchas veces no gusta en muchos, y lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que hace Pablo en obediencia, en fidelidad, es ir con una misión clara: llevar el evangelio. Los judíos no habían transformado nada, ellos estaban allá solitos. Nosotros déjenos aquí, ustedes allá, pero eso no transformaba nada, no cambiaba nada. Todo seguía igual. Entonces hay un hombre como cabeza, digámoslo, de la iglesia, en mandato del Señor, que dice: hay que llegar a ese lugar, pero hay que llegar a impactar, hay que llegar a transformar. Recuerdan que yo les he hablado mucho de William Carey, un personaje inglés, que él se enteró que en la India había una cultura, bueno, seguramente, y todavía encontramos muchas culturas que hacen cosas terribles, que van totalmente en contra de los principios bíblicos. Pero este hombre en su momento se enteró de esa cultura. ¿Y sabe qué hacían en esta cultura? El jefe de la casa o el jefe del lugar moría, y ellos tenían la idea de que ellos simplemente iban a otro lugar, a otro espacio. Y como era el jefe que mandaba, que decidía, y él tenía sus súbditos, ¿qué pasaba cuando él moría? Pues mataban a mucha gente, incluido esposa, hijos y otros sirvientes, para que fueran a servirle también allá al otro mundo, imagínense. Y era cultura, y la manera que lo mataban no era nada agradable. Y este hombre se entera de eso y dice: definitivamente
esa gente necesita conocer de quién, de Dios. Esa gente necesita conocer de Cristo. Y se dio la tarea de hacerlo, de ir a ese lugar, y no fue fácil y le costó duro, le costó la vida inclusive de hijos, de esposa, pero él tenía claro que ese lugar tenía que conocer la salvación a través de Cristo, romper cultura. Él no llegó allá simplemente a acomodarse, ¿cierto?, pasivamente en ese lugar. Él llegó a romper esa tradición, esa cultura con la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Pero a la vez también Pablo encontró, como lo vemos en Hechos 19:3, dice, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. O sea, también podemos ver que habían personas allí que ya tenían una leve noción del evangelio, que habían conocido algo, pero no era claro todavía en ellos. Entonces, hay personas que vamos a encontrar en el camino que no tienen ningún conocimiento de Dios. Pero también vamos a encontrar gente en nuestro camino que tienen algo de idea de Dios. Y yo creo que por ahí estamos la mayoría, porque vivimos en un país muy religioso, muy tradicional, católico romano, donde de alguna manera, y yo creo que la mayoría de nosotros venimos de allí, ¿sí o no? Entonces había algo de conocimiento de Dios, de su palabra. Seguramente en algunos un poco más, en otros un poco menos, pero había algo. Y ese tipo de personas también se encuentra el apóstol Pablo. Y el trato va a ser igual, Hay que enseñarles desde el principio todo lo que el Señor tiene para ellos. Bueno, miremos Hechos 8:24. Lo que les dije ahora era un resumen de lo que vimos de Hechos. Continuemos. Apolos en Éfeso. Y vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y vamos a leer del 24 al 26. Hechos 18, del 24 al 26. Y les voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Estamos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, que era poderoso en las escrituras. Imagine cómo lo muestran, ¿no? Que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Bien, ¿sí o no? Bien. Aunque deja algo allí, ¿no? Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Extraño, ¿no? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo tomaron aparte y le explicaron con más precisión el camino de Dios. Interesante ese personaje, Apolos. Mire cómo se describe aquí inicialmente: un hombre elocuente, un hombre que conocía la escritura, dice poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor y era ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Entonces yo me pregunto, pero todo esto, entonces, ¿por qué se acerca Priscila y Aquila después de que lo oyeron? Dice que lo tomaron aparte y le explicaron con más precisión el camino de Dios. Aquí vemos que Priscila y Aquila, que eran también discípulos de Pablo, habían sido instruidos también. Y ¿dónde estaban todos ellos? ¿Dónde estaban? Dice que estaban en la sinagoga. O sea, era una sinagoga judía. Todos judíos ellos, o la mayoría. Y estaba siendo expuesta la palabra de Dios.
¿Qué hacían ellos estratégicamente? ¿Cuál era la estrategia de ellos para no llegar de una vez como siendo muy fuertes? Empezaban a hablar bajo el antiguo pacto. O sea, desde el antiguo pacto empezaban a mostrar ¿a quién? A Jesús. Desde el Antiguo Testamento empezaban a ilustrar la persona de Jesús, el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor a través de lo que iba a ser Cristo. Ellos no llegaban de una vez a hablar de Cristo abiertamente, sino que desde la escritura del antiguo pacto, basado en las promesas, o sea, que tomaban Isaías y enseñaban de los profetas para llevarlos ¿a quién? A Cristo. Y esto estaba haciendo este hombre. ¿Quién? Apolos. Pero había algo en él que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Dice que le faltaba ¿qué? Precisión. Precisión a él. Y sí, y para allá vamos. ¿Por qué le faltaba precisión? ¿Por qué había algo que faltaba en la vida de este hombre? El Espíritu Santo. O sea, tenía un concepto meramente académico. Meramente académico. Miremos lo que sigue a continuación. Entonces, recordemos, Apolos, judío de Alejandría, venía de una ciudad muy intelectual, elocuente y conocedor de las Escrituras, pero incompleto en su doctrina. Priscila y Aquila, estoy hablando de personajes que entran en esta historia. Era un matrimonio colaborador de Pablo, maestros fieles que corregían con amor. ¿Qué nos enseña esta porción de la Escritura? Mire, hay gente con la cual uno se encuentra que habla muy bien del Señor. Y no es gente malintencionada, porque hay gente malintencionada, por supuesto. Lo hay, lo ha habido y lo habrá. Que tuerce, que manipula, que hay mala intención y que desafortunadamente se hacen llamar pastores o se hacen llamar apóstoles o se hacen llamar profetas y toman la escritura pero la acomodan para llevar el mensaje que ellos quieren que se dé, pero en últimas es manipular. Mire, estos 2 días anteriores viajamos a visitar a nuestro nieto, pero también fue la oportunidad de visitar a unos familiares de mi esposa que había tenido un percance grave. Recuerdan que aquí les comenté que casi lo matan, le pegaron un tiro en la cara. Por la gracia del Señor se salvó. Se salvó de esta parte, no de la parte física de morir. Y estuvimos y le quedó la cara torcida, quedó muy mal. Y empecé a hablar con él de Dios y esa persona manifestó que a él no le gustaban las iglesias cristianas, pero cuando empezó a hablar, o le pregunté el por qué, pues tristemente había sido herido, había sido terriblemente manipulado, sobre todo en la parte económica. Imagine que decía que él había llegado inicialmente a un lugar y que de las primeras cosas que le habían preguntado era que a qué se dedicaba y cuánto ganaba. Y le habían hecho llenar un formato de cuánto era su sueldo y cuánto tenía que aportar a la iglesia. Y cuando él dice, no, pero es que mi oficio, o sea, la manera en que yo me gano el dinero es con unas máquinas de moneditas, las que meten las que ponen en las tiendas y que hunden y ganan y saquen monedas. Y él es consciente de que eso no es muy cristiano. Y él dijo, pero es que yo me dedico a esto y eso es mi forma en que yo. Le he dicho, no importa, igual la plata se santifica. En serio. En serio, uno dice, pero ¿cómo llegan a cosas como esas? Y claro, eso es tan terrible y eso daña. Y la gente después queda herida, después la gente sale juzgando. Y lo más tenaz es que este tipo de personas empiezan a dar ese mal testimonio y la gente cree que todas las iglesias son iguales. Y además de eso, bueno, otra cantidad de cosas. Pero vemos todo el daño que se hace. Que toman la escritura, toman ciertos pasajes, los tuercen, los acomodan, los ponen a decir lo que ellos quieren. Y la gente desafortunadamente cae
Y no hay nada que el diablo no haga que después no cobre. Y eso es terrible. Entonces, aquí vemos hombres que sí están interesados en enseñar la sana doctrina. En este caso de Priscila y Aquila, que representa a muchos, sí hay personas de Dios. Y yo le decía a este familiar, yo le decía, sí, mira, lamento esa situación tuya, me duele, lo lamento, pero yo te puedo decir con certeza que hay iglesias cristianas que sí son sanas, que sí son correctas, que sí hay pastores genuinos de Dios, que de verdad quieren enseñarte y quieren llevarte a la salvación conforme a la Escritura y a que tú vivas una vida realmente conforme al propósito de Dios. Sí existen, porque el Señor siempre va a prevalecer su iglesia, siempre va a haber un remanente fiel al Señor. Así las ciudades estén inundadas de iglesias o pseudo iglesias, porque no podemos llamarle iglesias genuinas. Sí las hay. Y aquí vemos una familia que sí quiere hacer las cosas bien y que cuando alguien está diciendo cosas o no las está diciendo bien, le dice, ven, hay algo que no está correcto en lo que estás diciendo o tienes que mejorar esto o aquello. Y es lo que hacen ellos. No entran a cuestionarlo, no cuestionan porque no ven mala intención. O sea, en Apolos no había mala intención. Apolos no era un hombre que quería sacar provecho del evangelio con ganancia deshonesta o cosas. No, era un hombre que simplemente, seguramente, a pesar de todo lo que se dice al inicio, igual le faltaba, como nos falta a todos nosotros. Siempre vamos a tener personas que están, y quiero que me entiendan en ese sentido, hay personas que van a estar por debajo de nosotros como personas que van a estar por encima de nosotros, en el sentido del conocimiento. Y hay gente a la cual nosotros les vamos a enseñar con amor y va a haber gente que nos va a enseñar a nosotros con amor. Eso va a suceder siempre. Y eso es lo que hace esta familia. Enseña con pasión, pero siempre estar sometidos a la verdad de la palabra de Dios. La iglesia de hoy busca fidelidad doctrinal y humildad para corregir. Hay que hacerlo. Por eso, mis amados, yo les digo algo y les recuerdo. Nosotros, hablándolo de iglesia local, necesitamos hombres y mujeres. Los necesitamos y Dios requiere y llama de hombres y mujeres como ustedes que se preparen, que se preparen. Necesitamos prepararnos, levantar un equipo, un grupo de hombres y mujeres entendidos en la Escritura, que tengan la capacidad de enseñar con diligencia, con amor, con humildad, pero con exactitud. Eso necesitamos hoy porque la iglesia está vigente. Esto sucedió hace más de 2000 años, pero la iglesia de Cristo está hoy vigente. Necesitamos levantar a Apolos, Priscilas, necesitamos levantar Aquilas, por supuesto que necesitamos. Y Dios nos da la capacidad a todos nosotros. Vayamos a Hechos 19, capítulo 4 al 6. Hechos 19, 4 al 6, capítulo 19, versículos 4 al 6. Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Habían escuchado seguramente del mismo Apolo, seguramente de otros, pero necesitaban lo que hablamos ahorita, recibir al Señor en su corazón, arrepentirse de corazón y recibir al Espíritu Santo de Dios. Porque es la única manera definitivamente de nosotros hacer las cosas para la gloria de Dios. Yo me puedo esforzar y yo puedo adquirir conocimiento teológico de muchas cosas y hasta poder refutar algunos en ese sentido. Pero lo puedo estar haciendo con intenciones que no son correctas, para creer que soy muy sabio, que soy muy preparado.
lo decía ahora, seguramente hasta con ganancia deshonesta, no sé. Pero la única manera de garantizar que lo que yo hago correcto y lo voy a hacer para la gloria de Dios es a través del Espíritu Santo. Es la única forma. De resto no será válido. El Espíritu Santo se recibe en el nombre del Señor Jesucristo. Recordemos que el bautismo en agua, cuando se va a las aguas, no es que ahí se esté recibiendo el Espíritu Santo o la salvación. La salvación y el Espíritu Santo se recibe en el momento en que nosotros nos arrepentimos, en el instante que nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y ponemos nuestra confianza en Él. En el momento en que yo abro mi corazón al Señor, el Señor viene a mi vida a través de su Espíritu Santo, me perdona. Y a partir de ese instante el Señor empieza a hacer su obra en mí. El bautismo en agua es mostrar públicamente la decisión que fue tomada anteriormente. Y eso puede pasar de un instante, como en el caso de Felipe con el etíope, que lo vimos hace poco, como puede pasar en otros que se demora un poco más. Hablando del bautismo en agua. ¿Ya? Entonces eso también es importante aclararlo, aunque eso no es el tema, simplemente lo tocó por encima, pero entendemos que había muchas personas en ese lugar que aunque tenían un conocimiento, y póngale atención a esto, tenían un conocimiento, pero no tenían al Señor realmente en sus vidas. Y yo me atrevo a decir, aún con tristeza, que eso sucede hoy mucho en las iglesias. Gente que viene, se sienta, adquiere un conocimiento, pero que no ha nacido de nuevo. Un conocimiento simplemente. Y se les pregunta acerca de Dios algo y pueden que respondan algo de Dios. Pero realmente han nacido de nuevo, ha venido Jesús a sus vidas, están llenas del Espíritu Santo. Bueno, hay que tener cuidado con eso porque nos podemos estar engañando, creyendo que simplemente por escuchar o aprendernos algo o tener cierta idea es suficiente, y no es así. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene a tu vida, te comienza una transformación. Ahora lo citaba Jorgito en la oración, el que comenzó la buena obra la va perfeccionando hasta el día del Señor nos va a llevar a la estatura de Cristo. O sea, lo que quiere decir es que va a ser evidente, se ve, se nota cuando realmente el Espíritu de Dios está en una persona. ¿De qué manera? A través de su vida. Lo va a hacer. Ninguno somos perfectos. Aquí nadie puede decir de que ya es un producto terminado. Seguramente, por supuesto, que habrán algunas situaciones que estamos lidiando, pero de seguro nosotros podemos decir a nosotros mismos por el Espíritu de Dios que somos hijos, porque hemos visto cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida y lo pueden ver o evidenciar las personas que nos rodean, que son realmente las que pueden dar testimonio de que eso es verdad en cada uno de nosotros. Bueno, vayamos a Hechos 19. Estamos haciendo un recorrido de los pasajes que incluyen a Éfeso, ¿no? Recuerde que esto es cómo comenzó la iglesia en Éfeso, cómo se desarrolló y cómo se fortaleció la iglesia en Éfeso, desde el libro de los Hechos. Hechos 19, vamos a leer del 9 al 10. Y aquí aparece otro personaje, ¿no? Ahora vimos a Apolos, vimos a Priscila, Aquila, entre otros. Ahora vamos a ver a otro, Tirano. Hechos 19, del 9 al 10. Pablo dice, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Aquí aparece otro personaje muy importante, Tirano. Era tan importante que él tenía su propia escuela de enseñanza. Y Pablo discutía con ellos. Pero ¿cuáles eran sus discusiones? ¿Cuáles eran? ¿Estamos acá? ¿Cuáles eran las? O sea,
ellos se reunían con un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era? Estudiar la palabra de Dios. Ellos no se reunían para hablar del presidente, para hablar de la economía. Y no estoy diciendo que eso fuera malo. O para hablar de otras cosas. Seguramente hay espacios para eso. Pablo no quería perder el tiempo. Pablo, donde llegaba, donde iba, su misión la tenía clara. ¿Cuál era? Llevar la palabra de Dios. Él no entraba en discusiones vanas, él no entraba en hablar de otros temas que seguramente para él eran vanos. Él decía, yo tengo una misión y es predicar a Cristo y a Él crucificado. No hay otra. Yo no voy a perder mi tiempo en discusiones que no van a llevar a nada. Para eso estarán otros. Si alguien quiere saber de política, pues que hable con alguien. Si alguien quiere saber de inversiones, pues que hable con un economista. Si alguien quiere hablar de sistemas, que hable con un ingeniero. Pero yo, Pablo, estoy aquí para hablar de Dios. Y nosotros los pastores, y nosotros los líderes, y nosotros los hijos de Dios, nuestra mayor delante de Dios importancia es hablar de Él. No digo que eso debe ser el tema siempre, pues por supuesto que hay momentos que hablamos de deporte, a mí me hablan de ciclismo y me gusta, a mí me hablan de otras cosas, por supuesto, pero en mi mente siempre está el Señor, está su palabra, está su evangelio. Y eso no es por mi posición de pastor, eso debe ser de todos nosotros, porque cuando el Señor dio la orden a sus discípulos, vayan y hagan, ¿cierto? Fue una orden, no le dijo solamente a usted Pedro, usted Juan, ahí estaban reunidos más de 120 y esa orden fue para ellos. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo con ellos cada día en la escuela de Tirano. Eso continuó por 2 años, o sea, sacó tiempito, ¿no? Sacó un buen tiempo, de manera que todos los que habitaban en Asia, ¿qué oyeron? ¿Qué oyeron? O sea, ahí dice literalmente que todos los que habitaban en Asia, y Asia no es pequeño. Asia no es pequeño. Es lo que hoy es Turquía. Es grande. Ahí están las 7 iglesias, ¿no? En Turquía. Dice, todos oyeron, ¿qué oyeron? La palabra del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que donde en otros lugares, en otro tiempo, no se escuchaba. Ahora ese lugar se estaba expandiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Por quién? Primero por el Señor, porque Él lo demanda, pero porque hubo un hombre dispuesto a creer, a confiar y a dar un paso de fe y de obediencia al Señor. De decir, hermano, ¿qué va a ir usted a Éfeso? ¿Qué se va a meter usted allá? Y ahora vemos el resultado de eso. Toda Asia estaba escuchando de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no les parece? Donde antes no se escuchaba, ahora se estaba esparciendo el evangelio. ¿Cuánta gente estaba siendo salvada? ¿Cuántos? Muchos. Ahora, ¿todos se estaban salvando? ¿Todos? No. Mire, en su empresa seguramente es su Asia, póngalo así, su entorno, donde usted se mueve, donde vive, donde compartimos, es nuestra Asia. Y uno puede llegar allá y decir, no, es que ¿cómo le ocurre aquí? No, aquí todos son idólatras, aquí todos son esto, les gusta la rumba, les gusta el trago, eso solo hablan de fiesta, solo hablan de vanidad, solo hablan de cirugías. Esas son las conversaciones, ¿cierto? ¿Y qué importa que hablen lo que quieran? Pues allá en Asia, ¿de qué se hablaba? De idolatría, de hechicería, de brujería. ¿Y qué importa lo que se hable? Yo llego con algo mucho más poderoso que eso, que es el evangelio de Jesucristo. Y Él rompe todo eso. Él quebranta vidas y corazones. Pero ¿sabe quiénes son los que menos tenemos fe? Los que más dudamos, nosotros mismos. Ay, ¿será? ¿Y qué tal que? Pablo cuando llegaba a un lugar no preguntaba, uy, aquí cómo serán los hoteles, preguntaba, aquí cómo serán las cárceles, ¿no? Porque sabía que
que iba a parar mínimo a una cárcel. O sea, él sabía que no iba a ser fácil, que mínimo lo iban a apedrear, iban a hacer cosas terribles con él. Pero aún eso le impedía. No. Ahora, yo sé que a nosotros seguramente no nos van a hacer eso hoy, a no ser que usted haga algo que no debe ser, y por supuesto que no. Pero lo mínimo que pueden hacer con nosotros es que nos digan no. Se burlen o nos rechacen o ya no nos tengan en cuenta. No, esa es evangélica. Esa ni para qué le decimos que hoy tenemos fiesta, ¿no? Cosas como esas, seguramente. ¿Qué importa? Pero mire, ¿sabe quién hace posible de que no nos dé ni pena, ni vergüenza, ni temor, ni nada? ¿Sabe quién va a ser? Es el Espíritu de Dios. Seguro que sí, cuando oramos. Porque eso es lo que Él quiere. Él lo que Él quiere es eso, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta Armenia, hasta Circasia, hasta Salento, Tebaida y el resto. Tirano, probablemente un maestro dueño de un salón de conferencias en Éfeso, y Dios usó ese espacio secular que Pablo enseñara diariamente. Mire, una de las maneras despectivas que muchos religiosos usan para desprestigiarnos a nosotros y para querernos hacernos sentir mal o avergonzados o quién sabe qué, es decir, esas iglesias suyas de garaje. ¿No ha escuchado ese término? Nosotros tenemos tradición, nosotros tenemos catedrales, basílicas. ¿Será que al Señor le importa eso? ¿Será que el Señor anda o espera de su pueblo que construya catedrales, basílicas o cosas semejantes? No, al Señor no le importa eso. Pablo, ¿dónde comenzó? Dice que le prestaron un lugar, un salón seguramente un garaje, pongámoslo así, y ahí comenzó. Ahí comenzó. Seguramente con 4 sillas, como nos dicen a nosotros, son 4 sillas allá. ¿Y qué importa? Si son 4 sillas, si estamos haciendo las cosas bien y para la gloria de Dios, es maravilloso. Es que yo quiero abrir una célula, pero nomás tengo al perro y al gato que se sientan allá. No importa. Comience con Firulais y comience con, ¿cómo se llama la gata? Con Nieves. Seguramente a los 8 días se acercará alguien por pesar y dirá, ¿qué tal ella es que hablándole al perro, al gato? Sentémonos, que es que dice, está loca, ¿cierto? Usted es loco. O sea, es querer hacerlo. Es decirle, Señor, tú demandas de nosotros que hagamos algo. Mire, yo les comento eso como testimonios para la gloria de Dios porque no puedo mostrarme aquí como la gran cosa. Es el Señor. Dios nos ha permitido levantar varios ministerios de la nada, del cero. Donde inclusive una vez recuerdo que a mí me mandaron a un lugar muy lejano y peligroso. A decirle a 2 personas, básicamente 3 si no estoy mal, que preferían que ellos se congregaran en otro lugar, un poquito cerca, porque para nosotros era muy difícil de alguna manera como estar pendientes de ellos o que visitarlos, como que era más fácil que ellos se unieran a otra congregación que estaba allí, que podían velar mejor por ellos. Y viajé y fue largo y difícil llegar, pero llegamos. Y cuando yo llegué, era una habitación que habían prestado en una casa y había 2 banquitas de madera bajitas que habían hecho así bien rústicas y con unos letreritos en cartulina, un círculo que parecía más un cuadrado. Tal vez los niños lo habían hecho. Y yo empiezo a mirar y digo, qué lindo esto. Qué hermoso. ¿Y usted creen que yo tuve corazón para decirles a 2, 3 personas de que se ubicaran Ahora, no es que estuviera mal, no estoy diciendo que estuviera mal, pero yo aún veía en ellos como un amor, un sentido de pertenencia y querer hacer algo. Y yo les dije, bueno, yo no les dije que yo iba a decirles que muchas gracias, que Dios les pague, pero que nosotros no podemos, ¿cierto? Que nos quedaba muy difícil, sino que por el Señor les dije, bueno, ustedes están dispuestos a que hagamos algo bien aquí, que ustedes realmente se comprometan y bueno, y eso, claro que sí, y se animaron y el Señor ahí obrando. Y le dije, bueno, entonces comencemos con una vigilia. Hagamos una vigilia. A ellos les encantan las vigilias allá.
Y allá donde toda la noche, que hoy vienen de muchos lugares lejanos. Y no teníamos un sonido, ampliamos el lugar hacia afuera de la casa, empezamos porque no era ni siquiera un pueblo, era como una vereda. ¿Y sabe dónde fuimos a conseguir que nos prestaran un parlante, un micrófono? Al billar en el billar del corregimiento, y nos lo prestaron. Y entonces empezamos a anunciarles, invitábamos a todos a hacer. ¿Y sabe cuánto nos llegaron esa noche? Como 60 personas. Ahora, por experiencia sabemos que llega el curioso, llegan de todo, ¿cierto? Llega allá. Pero el Señor hace su obra. Y así fue. Y llegaron personas de otras veredas que fueron y las avisaron. Bueno, fue un evento muy bonito. Un evento muy bonito. Tanto así que habían venido gente del lugar que llegaron, porque anunciamos desde temprano, que nos tocó hacer reunión para el otro día, domingo, en la mañana, y esa gente se quedó, que le quedaba mejor quedarse que ir y regresar, y querían estar. Y al otro día hicimos una reunión y habían como 100 personas. Nuevamente los curiosos, los que querían, los que no, los burlones, de todo. Yo dije, Señor, que queden 2 o 3 más de estos es ganancia. Y ya esa semana me tocó irme, dejé una persona encargada, le dije, te vas a encargar, me vas a tener al tanto, empieza a visitar, empieza a hacer esto, lo que se hace normalmente. Y dicho y hecho, de toda esa cantidad, realmente personas que querían y tenían el deseo de que les visitaran o empezar, quedaron como 10, pero igual era grandioso 10 personas. Y así se comenzó esa obra, poco a poco. Después llegó una señora y dijo, yo les quiero donar un lote, pues porque allá tienen muchas tierras. Y donó el lote, unas personas dijo, yo tengo unas guaduas, empezamos, hicimos una ramada. Y así comenzó. Hoy por hoy es un ministerio hermoso allá en ese lugar. Y sabe, para terminarle la historia que yo creo que la he contado antes, y me perdonan porque yo a veces cuento las mismas historias, ¿cierto? Porque son las mismas, bueno, son muchas historias, ¿no? Pero es verdad que el día de la inauguración porque ya se convirtió en una sede, ya habían como 60, 70 personas, toda la gente trabajando, bueno, todo muy bonito. Y contratamos una chiva o 2, no me acuerdo, y nosotros teníamos como decir aquí el atril, sonido, piano, guitarra, de todo había. En Piendamó, porque estábamos en el municipio de Piendamó en esa época. Y nos fuimos a hacer la inauguración de ese lugar. Y fue muy hermoso. Y estando en ese lugar, el Señor me inquieta en que dejemos todo allá. O sea, todo lo que habíamos llevado, que era de la sede principal, se quedara allá en ese lugar. Porque allá no había. Comenzando desde el atril, imagínense, guitarras, piano, sonido. Y así fue. Pero yo estaba como Gedeón, ¿no? No, esto es emoción mía, ¿no? Esto es emoción mía. Pero si es del Señor, que me lo confirme. Y después llega Juanita y me dice, no, mira papi, que yo estaba acá orando para que todo el evento saliera bien. Y el Señor me inquieta a que dejemos todo esto acá. O sea, ¿para dónde más confirmación? Y allá se quedó todo. Todo, llegamos sin nada nuevamente a la sede, hablando de toda la parte logística que habíamos llevado. Pero el Señor proveyó nuevamente. Entonces mire que es simplemente disponerse y el Señor hace su obra. Es simplemente tirar la semilla y el Señor hace su obra. Y eso sucedió ahí en Éfeso. Definitivamente. Vuelvo y les leo, ¿cierto? Dice, esto continuó por 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. La predicación fiel transforma regiones enteras. Transforma. La perseverancia es la enseñanza bíblica. Es el secreto de una iglesia fuerte. Vayamos a Hechos 19, del 19 al 20. Mire lo que sucedió. Después de que esta palabra de Dios fue expuesta, después de lo que esta palabra fue dada, ¿qué sucedió en Hechos 19? Estamos hablando de Éfeso, ¿no? Estamos mirando Éfeso desde la perspectiva de los libros de los Hechos. Hechos 19, 19 al 20. Dice, y muchos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su precio,
hallaron que llegaba a 150,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. O sea, que el evangelio puro, genuino, el que es del Señor, el que toca vidas y transforma, tocó ¿a quiénes? Inclusive ¿a quiénes? A los magos, a los brujos. Mire cómo obra la palabra de Dios. Uno muchas veces dice, no, pero es que ese esposo, o esa esposa, o esos hijos, o ese jefe, o no sé quién podamos. No, ese no. O sea, al decir eso es pecado. ¿Sabe por qué es pecado? Porque estamos desconfiando del poder de Dios. Dios puede quebrantar al que sea, pero nosotros somos los que limitamos, ¿no? No, ese religioso, mi abuelita es tremendamente del rosario en mano. Puede ser del rosario en mano. Sí, imagínense si cambió la vida de estos brujos. O sea, ¿cuál era su tesoro? ¿Cuál era el mayor tesoro? Para nosotros, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? Es la palabra. ¿Cuál era el tesoro para esa gente? Sus libros, y valían. Que no estamos hablando de que era cualquier. Tenían un precio impresionante. ¿Cuánto? 150,000 piezas de plata. ¿Y les importó quemarlos? No, miren lo que hace el Señor cuando toca y quebranta corazones. No les importa porque entiende de que eso no es correcto, de que eso es pagano, de que eso no glorifica, y eso solamente lo hace el Señor. Eso lo hace la predicación correcta, genuina, verdadera del evangelio. Calcularon su precio, hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Mire un detalle importante. Ellos pudieron haber dicho, ¿qué hagamos con estos libros? Pudieron haber dicho, ¿qué podemos hacer con ese libro? Venderlo. Es más, lo voy a vender y esa platica compro unas sillas para la iglesia. Como el rey Saúl, ¿no? Voy a llevar eso y con eso lo hago holocausto al Señor. A Dios no le importa eso. El Señor no tiene problemas con esas cosas. ¿Qué más pudieron haber hecho? Regalarlos. Sí, no, uy, esto me costó, mejor dicho, esto es el trabajo de años, esto vale. Ellos entendieron de que eso es malo y que eso no puede ser ni vendido ni regalado. Eso no debe existir. Eso debe dejar de existir. Por lo tanto, hay que quemarlo. ¿Y sabe qué es eso? Eso es radical. Hay cosas que el Señor dice que definitivamente debemos quemar en nuestra vida. Ya no libros de brujería, yo sé que aquí ninguno tendrá, pero hay cosas seguramente que nosotros tenemos que tomar esa decisión así contundente. No. Y eso incluye relaciones, incluye amistades, incluye ciertos lugares. No, es que yo puedo seguir visitando tales lugares, yo puedo seguir. No. O puedo seguir escuchando tal música, viendo ciertos programas, ¿cierto? No. Yo creo que hay cosas en la vida que definitivamente tenemos que ser radicales. Así, quemarlas. Ahora se no va a quemar a sus amigos, no, ojo. A aprender que, uy, Dios mío. Eso sí hacen los radicales extremistas de Medio Oriente, ¿no? Nosotros no, nosotros debemos tener amor. Amor, sí, amor. Y orar por ellos, por supuesto, para que ellos escuchen. Lo que debemos quemar es lo que no glorifica al Señor. Pues estoy utilizando ese término, ¿no? O sea, sacar, quitar. Sí. Imagínense. Qué buen ejemplo. Hay que quitarlo. No, imagínense que me metieron ese de 100,000. Yo tengo que ver a quién se le meto este billete de 100,000. No. La verdadera fe rompe con el pecado, rompe con las tinieblas. La conversión genuina implica renunciar a todo ídolo. ¿Escuchó eso? La conversión genuina
implica renunciar a todo ídolo. La pregunta es, ¿quiénes o cuáles son los ídolos de hoy? No puede haber convivencia. Y sabe que lo más triste, y es una realidad, que hoy mucho cristiano convive con el pecado. Convivimos con el pecado en muchas cosas. Y una fe y una conversión genuina renuncia, saca, quita todo ídolo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. No podemos compartir la gloria de Dios con otras cosas que no le glorifiquen. Hechos 19:28. Hechos 19:28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Aquí vemos la otra cara de la moneda. Unos escucharon y ¿qué hicieron? Renunciaron, se alejaron, tomaron decisiones radicales. Pero otros que escucharon, ¿qué hicieron? Se llenaron de ira y gritaban: grande es Diana de los Efesios. O sea, que es una realidad que nos vamos a hallar hoy en día. Como gente que se va a arrepentir, como gente que va a aceptar, como gente que va a renunciar, como gente que se va a llenar de ira, como gente que te va a juzgar, que va a criticar, te va a señalar, que te va a decir que te están robando, que te están lavando el cerebro. Bueno, y tenemos que estar preparados para eso. No se sienta mal si alguien te señala, te critica, te juzga, por seguir al Señor de la manera correcta, ¿no? Porque peor es que le diga a usted: uy, es que cristiano, mire, ayer en la iglesia y hoy acá hace. Eso es terrible. No. Que si te van a decir lo que sea porque realmente estás siendo fiel al Señor. Y no porque estás haciendo mal testimonio y te estén burlando por el mal testimonio. O sea, es claro y evidente en la Escritura de que no toda la gente va a aceptar. No todos a lo que les compartamos el evangelio te van a recibir de la mejor manera. Seguramente en la familia, en el trabajo, en muchas cosas que sigue siendo idólatra ¿cuál ya no es diosa, ya no es Diana. ¿Cuál es hoy? ¿Cuál puede ser hoy la Diana de hoy? María, hablándolo religiosamente. A mamita no me la toque. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Porque obviamente la María bíblica, la Virgen María de la Biblia, pues es totalmente diferente, ¿no? Claro que nosotros creemos en María, la madre de nuestro Señor, por supuesto. Una mujer digna de imitar. Es un gran ejemplo a seguir como madre, como discípula, como sierva del Señor. Pero en ningún momento el Señor permitió que ni a ella ni a nadie, ningún ser humano fuera llevado a rendirle culto o adoración. Entonces, hay que ser claro en eso. O tener claro, mejor dicho, que vamos a recibir oposición. Siempre va a haber oposición. ¿Mm? Artemisa o Diana, diosa adorada en Éfeso, símbolo de la idolatría cultural y económica. Demetrio y los plateros, artesanos que fabricaban ídolos, se levantaban contra Pablo porque el evangelio amenazaba su negocio. O sea, otro ni siquiera era por una fe. O sea, ni siquiera era por fe algunos, ¿no? Como Demetrio, sino era porque le estaba dañando el negocio. Claro, o sea, ¿de qué vivían ellos? ¿Cómo estaban haciendo su fortuna? Pues vendiendo medallitas, vendiendo imágenes, vendiendo agua bendita, aceite, etcétera, etcétera, ¿no? El pañuelo, vendiendo tantas cosas, la vela, el velón, y eso tristemente se ha introducido en la iglesia cristiana, ¿no? Nada, absolutamente nada de eso necesitamos nosotros hoy. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. No necesitamos de nada, ningún fetiche.
absolutamente nada hoy. Pero algunos aprovechaban de eso precisamente para hacer su riqueza o mantenerse de esa manera. Y claro, pues se ofendían con Pablo, le estaba dañando el negocio. Por supuesto que sí. Y seguramente muchos ataques vendrán. Imagine que usted, que enseguida de donde usted vive o trabaja haya un bar y todo eso, y usted predica el evangelio a sus amigos y todos los que iban al bar ya no vayan o no compren cosas que, pues obviamente usted se va a echar de enemigo al dueño del bar. Le dañó el negocio, se lo quiebra. Entonces eso va a pasar, ha pasado y va a pasar cuando alguien de verdad se levanta a hacer las cosas como deben ser. Bueno, terminamos entonces esta parte de ver a Éfeso desde el libro de los Hechos. Y como también hay una conexión con Apocalipsis que lo veíamos, en Hechos vemos el nacimiento vibrante de la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis vemos la advertencia cuando le dijo, has dejado tu primer amor. Esto nos prepara para el libro de Éfeso, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pablo escribe a una iglesia que conoció poder y doctrina, pero que decide recordar siempre que todo comienzo y final, siempre todo eso definitivamente para que se lleve a cabo está enmarcado en el Señor Jesucristo, en su palabra y en el poder de su Espíritu Santo. Tanto lo que vimos desde Apocalipsis como lo que hemos visto hasta hoy, desde el libro de los Hechos, definitivamente todo es obra del Señor. Él es el que hace su obra, pero Él también quiere y demanda de un pueblo fiel o un remanente fiel que le crea, que confíe, que no tema, que no se avergüence y que realmente anhele en su corazón glorificarle de esta manera. Por ahí concluimos entonces esta enseñanza del libro de los Hechos, mirando la iglesia cómo inició en Éfeso. Vamos a orar. Vamos a orar y qué tanto el Señor te ha hablado en estos días, en este pequeño estudio que hemos hecho de introducción al libro de los Efesios. Y mucho más hoy que compartimos la cena. Jenny y Javier, por favor, me colaboran repartiendo. Recuerden, como siempre lo hacemos, recíbala primero si tiene identidad en Cristo. Si realmente usted confía y cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, se ha arrepentido de corazón, confía en Él, confía en su palabra, tómela. Si no, simplemente ore para que hoy el Señor venga y salve su vida. Oremos también para que el Señor nos santifique a través de su palabra y podamos recibir con gratitud esta ordenanza. Bueno, amado Señor y Dios Padre, muchas gracias en este día, en esta mañana te damos por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, aquí unidos como pueblo. Señor, trayendo a la memoria, recordando, porque hoy recordamos algo que es demasiadamente muy importante hoy para nosotros, para tu iglesia, para tu pueblo. Y es que tenemos una misión, la misma, Señor, no ha cambiado. La misma misión que tuvo Pedro, que tuvo Juan y Pablo y demás, y que posteriormente la posta pasó a Apolos, la posta pasó a Juan Marcos, la posta pasó a Bernabé, la posta pasó a Priscila, a Aquila, entre otros. Y esa posta, Señor, hoy llega a nuestras manos. Y Él ha de seguir llevando el evangelio correcto. No un evangelio, y no es que sea así, porque por supuesto que no existe un evangelio así, pero así lo han querido mostrar muchas veces. Tenue, débil, pasivo. Un evangelio que a veces no confronta el pecado. Eso no es el evangelio. Ni siquiera se puede llamar eso. El verdadero evangelio es el que tú nos mostraste, Señor. El evangelio del arrepentimiento. El evangelio de una vida nueva. El evangelio de la muerte. El evangelio de la resurrección.
el evangelio de una vida que te glorifique y nos santifique, Señor, y te santifique. Un evangelio, Señor, que transforma vidas. Un evangelio, Señor, que cambia totalmente corazones, que quebranta, como lo vemos hoy, Señor, a través del libro de los Hechos. Un evangelio que tiene que ser dado con precisión, con exactitud, sin quitar, sin poner. Aún tu palabra nos mostraba a un Apolos que sí se veía como un gran maestro que predicaba, pero había algo que le faltaba. Señor, que esto nos muestre de que nosotros no somos producto terminado, de que siempre debemos tener con humildad, estar aprendiendo, Señor. Que yo no me puedo quedar con lo que yo ya aprendí y decir que ya no necesito, no, Señor, cada día necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Ser instruidos, enseñados. Porque es ella, Señor, la que nos santifica. Pero tu palabra también salva, como vemos en Éfeso, Señor, que muchos que escucharon el evangelio que fue predicado en toda Asia llegaron. Y aunque sus vidas eran unas vidas paganas, unas vidas sumergidas en la idolatría, en la hechicería, en la magia, Señor, tu evangelio, tu palabra rompe todo eso, Señor. Al punto de que no les importó quemar esos libros que eran de gran valor humanamente hablando, Señor. No les importó en lo absoluto quemar lo que sabían que no era bueno, que no era correcto. Ni siquiera lo regalaron o lo vendieron. No, lo quemaron. Porque hay cosas que definitivamente hay que quitar de esa manera. Tú no compartes tu gloria, Señor, con nada ni con nadie. No podemos ni añadir, ni quitar, ni poner, ni hacer lo que nos acomodar el evangelio a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí se me ocurre. No, Señor. Tal cual como tú lo enseñaste, hay que enseñarlo. Gracias, Señor, porque hoy también nos permites recordar que no es fácil. Nunca ha sido fácil, nunca lo será. Siempre vamos a encontrar oposición. Siempre va a haber gente que nos rechace, se burle, nos cuestione. Aún hasta los de la propia casa. Muchas veces dice tu palabra en el Evangelio que yo no he venido a traer paz sino espada. Y aún a colocar inconvenientes entre padres e hijos. A ese punto, Señor, llega. Cuando decidimos hacer lo correcto, cuando decidimos vivir para tu gloria, Señor, aún muchas veces los de nuestra propia casa se oponen. Pero ¿qué importa, Señor? Si realmente queremos agradarte a ti y glorificarte a ti. Señor, debemos tener una conversión genuina, real. Tú le dijiste a la iglesia de la Odisea, por lo cual no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Quieres que seamos radicales, no extremistas, Señor, ni legalistas, pero sí radicales. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Padre, hoy que compartimos esta cena, Señor, recordamos que tú no viste, Señor, simplemente a morir en una cruz para mejorarnos algo en nuestra vida o para que nosotros hiciéramos de ti nuestro amuleto, de la buena suerte o pedirte a ti solamente lo que nosotros necesitamos. No, Señor. Estábamos muertos. No había uno que hiciera lo bueno. No hay quien busque a Dios. Muertos, no enfermos, muertos. Y viniste a darnos vida, Señor, a través de tu muerte. A rescatar lo que se había perdido. Tú le dijiste a Adán y Eva, ciertamente si comieres de ese árbol del bien y del mal, el día que comas morirás. No le dijo quedarás enfermo. Morirás. Y tú, Señor Jesucristo, viniste a este mundo, te hiciste hombre, oh Dios, todopoderoso, para rescatarnos y darnos vida. He venido para darles vida y una vida abundante.
Señor, necesitamos hoy reconocerte. Necesitamos hoy arrepentirnos porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de tu gloria, Señor. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy confieso que te he fallado. Hoy confieso, Señor, que he hecho lo malo delante de ti. Hoy confieso, Señor, de corazón que no te he glorificado, Señor. Aún, Señor, que muchas veces simplemente tengo un concepto, una idea, pero realmente no he nacido de nuevo. Hoy quiero hacerlo, Señor. Por favor, sálvame. Que tu sangre bendita, Señor, que fue derramada allí en la cruz, me salve. Tu vida fue entregada, Señor, a cambio de la mía. Yo te reconozco como mi Señor. Pongo toda mi fe y mi confianza en ti, Señor. Tú eres mi Señor, suficiente Señor y Salvador de mi vida. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, lléname de tu gracia, Señor. Y haz de mí esa persona que tú quieres que sea para tu gloria siempre, Señor. Quiero vivir para ti, quiero vivir para tu gloria. Y así, Señor, cumplir con lo que tú demandas de mí y de nosotros, tu pueblo. Porque sé que todo lo demás, Señor, será añadido a ello. Sé, Señor, que tú has comenzado una obra y la estás perfeccionando, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Gracias porque tú estás tratando mi vida. Pero también entiendo, Señor, que tengo la gran responsabilidad de vivir en santidad y de vivir para tu gloria siempre, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy tomo este pan, recordando lo que tú hiciste allí en la cruz, Señor, por mí. Aunque tu cuerpo fue quebrantado, Señor, tu vida fue entregada. Hoy tomo, Señor, este pan en acción de gracias, recordando, haciendo memoria de ese sacrificio. Un sacrificio de amor, un sacrificio de justicia, un sacrificio de redención, pero también hoy de santificación para cada uno de nosotros. Yo te invito a que tomes el pan dándole gracias al Señor. Señor, también tomo este vino, Señor, que nos recuerda que hoy traemos a nuestra memoria, a nuestra mente, que tu sangre bendita, tu sangre pura, como cordero sin mancha, fue derramada. Tu vida fue derramada, Señor. Tu sangre fue derramada. Esa vida sin pecado, sin mancha, se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por mí. Y a través de ella, Señor, tú me perdonas, me redimes, me justificas y me santificas, Señor. Gracias. Hoy la tomo recordando ese sacrificio de amor y de misericordia. Te doy gracias, Señor, por ello en el nombre de Jesús. Pero también hoy recordamos a través de este momento no solamente lo que el Señor hizo, sino también lo que está por venir, lo que está por suceder. El libro del Apocalipsis termina diciendo, Maranata, Cristo viene pronto. Y cuando uno ve las noticias, ¿no? Y cuando uno ve lo que está sucediendo en el mundo, uno dice, uy, la venida de Cristo está muy cerca. Ahora nuevamente Israel con Estados Unidos están haciendo unas cosas. En Medio Oriente está que arde. Ahora, guerras ha habido siempre, ¿no? Y guerras, rumores de guerras, pero definitivamente la venida de Cristo está a las puertas. Eso es evidente por las señales. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero que la segunda venida de Cristo está muy cerca es claro. Y el apóstol Pedro dijo, bueno, mientras el Señor viene, hagamos lo que nos toca hacer, hagamos nuestra tarea, que nos encuentre haciendo su perfecta voluntad. Y eso debe ser, más allá de poner a especular, hagamos lo que nos corresponde hacer como iglesia, porque Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que esa sea nuestra tarea y eso va a ser lo mejor. Familia, que Dios les bendiga. Voy a orar finalmente por este tiempo. Padre, muchas gracias por este momento tan bonito. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han tenido, Señor, el deseo por fe, por obediencia, por fidelidad de acompañarnos.
Padre, ¿quién más que tú conoces la necesidad que hay en cada uno? Tú suplirás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria a cada una de las necesidades que hay en nosotros, tu pueblo, tus hijos. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que en este momento están en proceso de recuperación, Señor, de algunas cirugías, de enfermedades, de situaciones. Que seas tú, Señor, y sigas obrando y operando en cada uno de los hermanos que no han podido venir por diferentes causas. Pero somos una iglesia, un pueblo, Señor, que te ama y que aquí estamos, Señor, para seguir adelante siempre. Gracias por lo que tú haces en cada familia, en cada hogar, Señor, que tú levantas, tú fortificas, Señor, tú fortaleces, tú provees, sustentas, Señor, cada hogar. Tú estás allí, Señor. Esa es tu promesa y qué maravilloso saber, Señor, que contamos con un Padre de inmenso amor. Padre, yo también te quiero dar muchas gracias por la vida de mis hermanos que fielmente hacen posible que esta obra se sostenga con su ofrenda de amor, su ofrenda de gratitud, que lo hacen no por necesidad ni por obligación, sino por amor y gratitud, Señor. Que es posible se hace posible a través de esa ofrenda, Señor, que esta obra se sostenga, crezca y se pueda multiplicar también, Señor. Gracias por los que ayudan, por la logística, Señor, por los que aportan en tiempo, en servicio. Gracias por ese equipo, Señor, que siempre está dispuesto a estar allí, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta semana que inicia, Señor, por este mes de febrero que ha terminado. Desde ya, Señor, y colocamos este nuevo mes de marzo. Un mes, Señor, donde continuaremos viendo tu favor, tu gloria, tu provisión, tu cuidado, pero sobre todo nuestra paz reposa y nuestro gozo siempre en ti, en tu presencia, aún en medio de las adversidades o necesidades. Tú eres mi paz, tú eres mi gozo, eres mi Padre, hoy y siempre. Que así es, Señor. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de semana muy bendecidos. Y si el Señor así viendo permite, nos volvemos a encontrar el próximo domingo 10 en punto de la mañana.